Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad, la bendición de estar delante de tu presencia al comenzar este nuevo día, Señor. Muchas gracias, Dios, por las vidas de todos aquellos que en esta mañana se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de exaltar, de reverenciar tu santo nombre, de ofrecerte, Señor, oh Dios del cielo, nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, que es nuestro culto racional, que es nuestra oración, Señor, que es nuestra ofrenda viva, Señor, que te ofrecemos a ti en esta mañana, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu gran amor, tu misericordia, Señor, de saber cómo tú, Señor, nos sostienes, de cómo tú nos levantas, Dios del cielo, de cómo tú, Señor, oh Dios del cielo, renuevas cada mañana, Señor, tu preciosa misericordia sobre nosotros. Gracias, Dios, gracias por estamos llegando, Señor, oh Dios de la gloria, este fin de semana, Señor, oh Dios del cielo, deseosos de ver tu gloria, Señor, deseosos de proclamar, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, Señor, que tú eres nuestro Padre celestial, que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro sanador, que no hay Dios tan grande como tú, Señor, ni obras que igualen tus obras, Dios del cielo. Muchas gracias, Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor? Si nos has dado, Señor, la vida, si nos has dado la salvación, Señor, por medio de tu precioso Hijo, Señor, oh Dios del cielo, por medio de tan grande sacrificio, Señor, oh Dios del cielo. Gracias porque cada día, Señor, tú sales a nuestro encuentro, Señor, con las más ricas bendiciones, porque cada día tú nos sostienes, Señor, de tu mano derecha, Señor, oh Dios del cielo. Porque cada día, Señor, permites que el sol salga, Señor, sobre toda la creación, Señor. Gracias, Dios. Yo te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor, y te doy muchas gracias, Señor, por tu misericordia renovada, Señor, por tu perdón, Señor, porque cada día es una oportunidad de disfrutar de tu gran amor, de disfrutar de tu misericordia infinita, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos decir, Señor, como el salmista, este es el día que hizo el Señor. Por eso me gozaré y me alegraré en él. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro pastor, Señor. Por ser, bendito Dios del cielo, el que nos sustenta, Señor. Por ser el que nos levanta, Señor. Por ser el que cada día, Señor, oh Dios del cielo, nos permite disfrutar, Señor, de la más grande bendición, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, nos hable en este día, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Familia, muy pero muy buenos días. Recibo un saludo especial en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recuerde que este espacio es diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan cada día comenzar el día, comenzar la mañana de la mano de Papá Dios. Así que bienvenidos y bienvenidas. Recordarles estamos saliendo todos los días, 6 de la mañana, de lunes a viernes, el sábado un poquito más tardecito, a las 7. Y bueno, también recordarles que hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestro tiempo de iglesia en casa, viviendo la experiencia maravillosa de adorar juntos a nuestro Dios desde nuestros hogares. Así que un saludo muy, pero muy especial para todos y cada uno de los que están ahí conectados. Bueno, esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que le hemos titulado ¿Dónde, ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el gozo? Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor. Es importante que nosotros nos levantemos pensando que tenemos siempre un manual de vida al cual recurrir, al cual acudir en todo momento, como guía, como ese derrotero, como esa bitácora que el Dios ha preparado para que nosotros podamos vivir y disfrutar pues de la vida abundante que Él vino a darnos. Y ese es el tema, ¿dónde está el gozo? La palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses, recuerde que el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo, está exhortándonos a la iglesia a que estemos siempre gozosos, ¿sí? A que estemos siempre gozosos. Eso habla de la importancia de vivir la vida en el Espíritu, porque esta es la única manera que una persona que esté atravesando quizá dificultades, que esté enfrentando situaciones difíciles en su vida, pues esté gozoso, ¿sí? Dice, y por eso dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vivimos en un mundo donde la gente vive constantemente quejándose de toda situación. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto que estamos viviendo situaciones muy complicadas en todo el mundo. Entonces dice el Señor también en Filipenses capítulo 4, verso 4, a través del apóstol Pablo, escribe de una cárcel, imagínense, desde una cárcel está escribiendo el apóstol Pablo estos consejos, estas exhortaciones. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Esto nos habla de que de nada sirve que nosotros andemos por la vida quejándonos, lamentándonos, murmurando, llenándonos de amargura por la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está escribiendo con su ejemplo, está dándonos el ejemplo. ¿Y por qué él puede escribir de esa manera? Porque él estaba lleno del Espíritu, porque él estaba viendo la vida en el Espíritu. Y por eso, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, desde lo profundo de su corazón, él experimentaba ese gozo y lo está transmitiendo a la iglesia para que nada ni nadie nos robe, pues digamos, esa paz, esa tranquilidad y ese gozo que solamente el Señor nos puede dar. Por eso se dice que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, es la paz en medio de la tormenta. Entonces, podríamos definir la palabra gozo de muchas maneras. Y hay el diccionario Webster define el gozo como un sinónimo de felicidad, de estar contento, de estar alegre. Y se relaciona con la alegría, con el éxtasis, con la satisfacción, con el placer. Entonces, este diccionario especifica y lo define como una sensación de estar muy contento, de estar satisfecho, ¿sí? La felicidad, el placer, el deleite, también se refiere ¿qué? A la fuente o causa de placer. La fuente y la causa de esa alegría constante que había en el corazón del apóstol Pablo, pues no eran las circunstancias externas, sino su relación con Dios,
la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por eso él escribe desde su experiencia, desde su vivencia. Entonces, estas definiciones solo tienen que la expresión maravillosa de que de una emoción, pero eso va mucho más allá, ¿sí? Entonces, es importante que usted y yo entendamos que estamos llamados a vivir en ese gozo del Señor. Por eso el gozo del Señor es nuestra fuerza, ¿sí? El gozo del Señor se tiene que constituir en nuestra fuerza. Eh, Encontramos aquí que el gozo siempre traerá libertad. El gozo surge dentro de cada uno, estimulado por la presencia del Espíritu Santo. Es digamos, el que nos permite vivir este estilo de vida, este gozo para el mundo extraño, para el mundo raro, nos permite vivir y disfrutar la paz, esta paz que el mundo no nos puede dar, esta paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Es la paz en medio de la tormenta, ¿sí? Entonces, no son los sonidos de la música los que producen el gozo, ni son las manifestaciones de gozo, son los sonidos que surgen de nuestro espíritu, de esa vibración que surge de qué? De una relación constante, permanente con el Espíritu Santo y que expresa pues la plenitud de nuestra comunión con Dios, saber de que estamos conectados con Él y que nada nos va a pasar, que nada nos va a defraudar, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar como lo ha prometido en su palabra. El apóstol Pablo es maravilloso como escribe él aquí en la carta de los Romanos, en el capítulo 8 verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, es triste ver que en este mundo en el cual estamos viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo, él dice, mire, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para que estén otra vez llenos de temor. Hoy vemos el mundo lleno de temores, lleno de miedos por las circunstancias, por los acontecimientos. Entonces, la gran mayoría de la gente anda paranoica, anda lleno de temores por lo que ha de pasar. Otra parte de la población pues vive completamente ignorando, haciendo caso omiso a las señales, a los acontecimientos y sigue viviendo su vida de una manera muy natural, de una manera muy folclórica, podríamos decirlo de esa manera. Entonces dice que el Señor nos dice aquí, nos exhorta que no hemos recibido un espíritu de ¿qué? De esclavitud, ¿sí? No hemos recibido un espíritu de esclavitud para que estemos otra vez atemorizados, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Ese espíritu de adopción es el Espíritu Santo, el que nos convence, el que convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que ya no somos ¿qué? Esclavos, que somos libres, que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo de todas las cosas. El apóstol Pedro también dice a quien nos dice en el capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 8, dice, a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué maravillosa descripción del apóstol Pedro, mire. Dice, a quien amáis sin haber visto, porque es que a Dios no le hemos visto, porque es que Dios es espíritu. ¿Sí? Pero hay algo que nos impulsa a amarlo, porque fuimos creados por Él, fuimos diseñados por Él, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y por eso en todo ser humano hay la necesidad de adorar, y porque es que fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. Es cuando perdemos de vista el adorar a Dios, perdemos la visión de Dios, entonces tenemos la tendencia a adorar cualquier otra cosa.
Y entonces nos levantamos ídolos, le adoramos cualquier otra cosa, porque fuimos diseñados para adorar. Entonces dice el apóstol Pedro, a quien amáis, ¿sí? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún perdón, aunque nosotros no le veamos, dice, os alegramos con gozo inefable, glorioso, ¿sí? El apóstol Pedro nos lo manifiesta de esa manera. El gozo que trae en la vida, ¿cierto? Es bien importante que nosotros lo entendamos. En la carta del apóstol Pablo a Tito dice, pero cuando se manifieste la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu. Entonces, encontramos aquí que Jesús vino a traernos vida, pero vida abundante. Y esa vida abundante es una vida de gozo, una vida plena. ¿Sí? Esa es la herramienta y la herencia que hemos recibido, a la cual tenemos acceso nosotros como hijos amados de Dios. Esa vida debe ser evidente, ¿sí? Y la debemos llevar, transmitir, compartir, impregnar a otros para que también la manifiesten. Como el apóstol Pablo, mire las circunstancias en las cuales se encontraba, desde una cárcel, encadenado, ¿sí? Y desde allí está transmitiendo ese gozo a la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste esa vida? Dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, el reino de los cielos no consiste en las cosas materiales, en las cosas ostentosas, en comida, en bebida, en fiestas. Eso no es el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos dice que es justicia, paz y gozo. Y miren lo que dice, en el Espíritu. En el Espíritu. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que el gozo del Señor representa todo lo deseable, digámoslo así, para cada uno de nosotros. El gozo trae amor, ¿sí? Cada uno de nosotros fuimos amados mientras éramos pecadores, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios dice amó al mundo, es al hombre pecador, al hombre que estaba caído, ¿sí? Entonces, Dios amó nuestras vidas cuando, no solamente ahora que nos convertimos y que estamos tratando de enderezar nuestra vida y hacer lo correcto. No, cuando andamos perdidos en la oscuridad y cuando andábamos en el pecado, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, allí el Señor nos estaba amando. ¿Sí? Fuimos amados mientras éramos pecadores y no solamente eso, somos que amados por aquel cuya esencia es el amor, porque Dios es amor. Aquel que brinda el más puro de los amores que jamás alguien puede haber experimentado. Ese es el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios que excede todo conocimiento. El amor de Dios que perdona, que nos acepta, que nos adopta, que nos atrae a su familia. Apocalipsis capítulo 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, entender que nosotros fuimos llamados y fuimos amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque entonces, a pesar de saber que somos libres, que estamos vivos para Dios y enteramente salvos por su infinito amor, el gozo se vuelve el ingrediente que falta
en nuestras vidas, el ingrediente faltante en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Si Dios lo está proveyendo. ¿Por qué a pesar de saber que somos libres, que fuimos adoptados, que ya no somos esclavos, que somos hijos de Dios, que somos herederos con Cristo? ¿Por qué falta ese gozo en la vida de la mayoría de los creyentes? Entonces la respuesta es porque no experimentamos ese gozo. ¿Por qué no se experimenta ese gozo? Entonces, algunos cristianos se excusan de no ser gozosos en su temperamento, en su forma de ser. Es que esa es mi forma de ser, esa es mi manera de ser. Son irrebatibles en que en no aceptar, digámoslo así, esa necesidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que algo está sucediendo en nuestra vida, ¿sí? Se molestan fácilmente, son prevenidos, son desconfiados y no quieren que nadie se meta en sus vidas. Son herméticos, dicen que tener sus propias ambiciones, que tienen su vida en control. Es decir, hay una falta de, ¿qué? De humildad, de poder reconocer esa gran necesidad que hay en sus vidas. Proverbios capítulo 14, versos 7 y al 9 nos dice, vete de la casa, perdón, vete de delante del hombre necio, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Sí? La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indecisión de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Mire, este proverbio, este libro de Proverbios, escrito por Salomón, que nos habla acerca del hombre necio. El hombre necio es el que no quiere reconocer su necesidad. ¿Sí? Dice, vete delante del hombre necio. ¿Sí? No te relaciones con el hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia. En él no hay sabiduría. Dice que la ciencia del prudente, este es otro caso, dice, está en entender su camino. El prudente, recordemos que la Biblia es muy rica en todo ese tipo de ejemplos. El hombre prudente, el que edifica su casa sobre la roca. Las vírgenes prudentes que aprovisionaron sus lámparas de aceite para esperar al novio, al esposo. Entonces, dice que en la ciencia del prudente está en entender su camino. Dice, mas la indecisión del necio es engañoso. Los necios se mofan del pecado. ¿Sí? Toman el pecado de una manera muy superficial, muy folclórica. Dice, mas entre los rectos hay buena voluntad. Ahí se está estableciendo como un paralelo entre dos clases de personas, el necio y el prudente. ¿Por qué no experimentamos entonces el gozo? En nuestra capacidad para buscar independencia de Dios. Llegamos al punto de que hemos creado nuestras propias identidades. Nos hemos apartado de los diseños de Dios, de los modelos de Dios, y queremos establecer nuestros propios modelos, como lo vemos en este tiempo. El hombre ha desvirtuado completamente los principios de la palabra de Dios y quieren establecer sus propias normas. ¿Sí? Dios estableció en un manual de vida unas leyes. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pero el hombre en su autosuficiencia, en su ceguera espiritual, pues está inventando nuevos modelos, nuevos manuales de vida, ajustados según su parecer, según su conveniencia, según su saber y entender. No solamente su saber y entender, sino su sentir, que es lo más tremendo. Y entonces ahí surgen las ideologías y vemos hoy cómo se está tergiversando completamente lo que es el concepto de familia, lo que es el concepto de matrimonio, lo que es el concepto de sexualidad.
Y vemos ese libertinaje, donde han surgido tantos géneros, donde hay libertad de género y hay gente que se considera, se percibe, un hombre que se percibe mujer y eso hay que respetarlo y eso hay que, mejor dicho, no se puede contradecir en ningún momento. ¿Sí? Una mujer que se percibe hombre, ¿sí? Hombres que se perciben como si fueran animales o cosas. Y entonces surgen los términos. Hay un término no binarios, ¿sí? Los no binarios, que ni son hombres ni son mujeres, o son hombres o son mujeres. Una gran cantidad de cosas que el enemigo ha puesto en la mente de las personas en este tiempo, porque no quieren reconocer a Dios, porque no quieren ajustarse a los principios eternos de la palabra de Dios. Entonces, en nuestra capacidad para buscar independencia de Dios, llegamos al punto de que hemos creado nuestros propios identidades, fuentes de seguridad y hemos puesto como objeto de nuestro amor y seguridad las cosas superficiales de la vida. Y por consiguiente, nosotros mismos creamos nuestro propio gozo, nuestra propia gozo. Y entonces la gente piensa que emborracharse, que tener relaciones con uno, con otro y relaciones libres, eso es el gozo. Ese es su propio gozo. Ese es su propio concepto de felicidad y de gozo. Pero viendo la luz de la Biblia es completamente diferente. Porque como el apóstol Pablo va a escribir, está siempre gozoso si estaba de una cárcel. ¿Por qué? Porque es que ese gozo es del Espíritu, viene del fruto de su relación con Dios. En Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Eso, este versículo de Jeremías, esta denuncia de Jeremías, refleja lo que está viviendo el mundo actual. Dos males ha hecho este mundo, ¿sí? Dejaron a Dios, le dieron la espalda a Dios, ¿sí? Y entonces han cavado para sí sus propias cisternas, sus propias fuentes de gozo. Pero resulta de que allí no hay agua, allí no hay gozo, allí no hay el genuino gozo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver que la palabra de Dios nos advierte y nos pone en evidencia cómo está viviendo el mundo en este tiempo. Eh, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, si usted se lee ese capítulo 1, se puede dar cuenta y puede ver el reflejo de lo que estamos viviendo, de lo que el mundo está viviendo. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Se hicieron necios, se hicieron ciegos, porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira, ¿sí? Dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, vemos el culto al cuerpo, el culto a la belleza, el culto a tantas cosas que la gente excluye completamente a Dios. Dejar de darle la gloria a Dios por darle la gloria a cosas que Dios creó. Eso es un error gravísimo que está cometiendo la humanidad. Entonces dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dejaron a Dios que es la fuente, que es el que nos provee absolutamente todo. Y dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí. Tomaron su propia decisión de buscar su propia felicidad, su propio gozo, a su manera. Entonces, el camino al gozo es bien claro y no lo marca la palabra de Dios. El camino hacia el gozo, en primer lugar, está en entender que Dios es Padre y se complace en tenernos como hijos. Él nos ama y nos ama a nosotros, ¿sí?
En Lucas capítulo 15, verso 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Esto habla del gran amor de Dios, de saber que Él nos busca, de que Él envió a rescatarnos de una vana manera de vivir, de que Él pagó el precio por nuestro rescate. Así como en esta parábola de Lucas, que habla de la mujer que había perdido una dracma. Una dracma es como una joya, una moneda de gran precio, y la había perdido. Y entonces ella va y revuelca su casa y todo, levanta todo hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, sí, seguramente le había dicho a sus amigas, ayúdenme a orar porque se me perdió esta joya. Y cuando la encuentra, va y reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así por eso en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Y dice en Lucas capítulo 15, 20, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pues esto habla de la hermosa parábola del hijo pródigo. Y ahí se describe pues realmente el amor del padre. El hijo menor pidió su herencia, parte de su herencia, y se fue a vivir como él quería, a vivir su propia vida, a vivir según su parecer, a buscar su propia felicidad, a buscar su propio gozo. Pero ¿qué pasó? De pronto ese supuesto gozo lo experimentó un tiempo, mientras hubo dinero y estaba rodeado de amigos y de placeres y todo, hasta que perdió, se gastó absolutamente todo y quedó completamente vacío, ¿sí? Completamente arruinado. Y entonces toma la decisión de volver a la casa de su padre. Se acordó que su padre le ha amado, ¿cierto? Le había amado y por eso toma la decisión de regresar. Y entonces dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y el padre corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, el desenlace es que el Señor, el Padre, hizo una fiesta porque su hijo estaba perdido y había vuelto. Y si tuviéramos una décima parte del gozo de tener a Dios como Padre, que Él lo tiene, ¿sí? Realmente y tenemos en nosotros como sus hijos, estaríamos plenos, completamente plenos, satisfechos de esa necesidad. Si tuviéramos esa décima parte del gozo, del amor que Dios tiene por nosotros, seguramente viviríamos de una manera diferente. Desde el camino hacia el gozo lo encontramos que en el Espíritu Santo me lleva a experimentar el gozo a través de qué? De la verdad, a través de la palabra del Señor, a través de la Biblia. La Biblia muestra la relación íntima que hay entre la vida en el Espíritu y el gozo en las vidas de los hijos de Dios. ¿Sí? Y terminamos aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Con gozo del Espíritu. Por eso es tan importante y tan determinante nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra comunión con el Espíritu Santo, que es el único que nos permite percibir el amor de Dios en la dimensión de lo que es el amor de Dios. Y saber que las circunstancias no deben determinar nuestro gozo, que las circunstancias no deben determinar nuestra felicidad, sino que nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra realización deben estar fundamentadas en nuestra relación con Dios, en nuestro caminar con Él, en la vida del Espíritu.
En Romanos capítulo 15, verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que continuaremos hablando en la tarde más acerca del gozo del Espíritu, ¿cierto? ¿Dónde está el gozo? La pregunta es, ¿dónde está el gozo? ¿Estás viviendo lleno de gozo del Espíritu o hay simplemente una vida de preocupación, una vida de incertidumbre, una vida de inseguridad en nuestra vida? Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, Señor. Te pedimos que nos sigas abriendo el entendimiento, Señor, a la revelación de tu palabra y que podamos experimentar, Señor, el gozo inefable, ese gozo inefable. Inefable quiere decir que no se puede describir, que es algo indescriptible. Es algo tan grande que aún nuestros sentidos, Señor, y nuestro parecer y nuestra razón, Señor, no alcanza, Señor, a imaginarnos. Ese gozo inefable, Señor, que viene de experimentar, Señor, tu presencia en nuestra vida, de la seguridad de tu presencia, de la certeza, Señor, de tu palabra, de tus promesas, Señor, de saber que a pesar de nuestra condición, tú nos amas, Señor, y nos amas con amor eterno, y prolongas cada día tu preciosa misericordia sobre nosotros. Muchas gracias, Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gracias, Dios, porque tú nos exhortas en esta mañana a que estemos siempre gozosos. Llénanos cada día, Señor, de tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, sea testificando y convenciendo cada día nuestro espíritu de tu gran paternidad, Señor, y saber que no estamos solos, que no somos huérfanos, que fuimos adoptados, que fuimos, bendito Señor, recibidos en tus manos, Señor, que somos parte de tu pueblo, que somos parte de tu familia, que somos hijos, que somos herederos, que somos coherederos con Cristo, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Dios del cielo, por esta mañana, Señor, por tu palabra, por hablarnos al corazón y hablarnos, Señor, oh Dios del cielo, al Espíritu, a nuestro Espíritu, Señor, y testificar, Señor, de el gran amor que nos tiene, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la fe, por la mansedumbre, por la templanza, Señor, que tú pones, Señor, en nuestros corazones. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles 6 de la tarde, nuestro tiempo de iglesia en casa, viviendo la experiencia pues maravillosa de adorar juntos a nuestro Dios. Aprovecho este tiempito final para enviar un saludo, un abrazo muy especial a la familia Castañeda, a doña Marta Castañeda, a Raquel Castañeda, a Mayra Castañeda en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Esta mañana partió a la presencia del Señor, señor Miguel. Así que un saludo, un abrazo de consuelo. Oramos a Papá Dios para que le derrame ese óleo de consolación sobre Marta, sobre Mayra, sobre Raquel y sobre toda la familia. La paz de Dios les acompañe en este tiempo y bueno, sabemos que Miguelito está ya en los brazos de Papá Dios, así que un saludo muy especial para esta familia. Bendiciones para todos y nos vemos 6 de la tarde, iglesia en casa.